Saludos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. En este video voy a mostrarles qué es el sensor CKP o sensor de posición de cigüeñal. El sensor de posición de cigüeñal nos sirve para poder sincronizar las chispas de las bujías en los momentos precisos y poder encender el motor. Cuando el sensor CKP está dañado, pues simplemente no hay una generación de alto voltaje ni tampoco de chispas en las bujías y eso impide que el motor se encienda, ¿no? En la pantalla está apareciendo el primer tipo de sensor CKP que va incorporado en el distribuidor del motor y está conectado al árbol de levas. El conector de salida pues tiene una o dos, en este caso dos señales, que son las que se utilizan para alimentar la computadora del automóvil e indicar los momentos precisos en que debe generarse la chispa hacia las bujías. En la posición que estoy indicando existe un pequeño disco perforado y está atravesado por diodos para poder generar los pulsos. El diagrama eléctrico del sensor óptico es ni más ni menos como el que aparece. Desen unos minutitos haciendo pausa en el video para que puedan darse cuenta de los elementos y puedan entender fácilmente cómo es que funciona un sensor óptico en caso de que sus automóviles tengan un tipo de este sensor CKP. Es verdad que con los años se ha ido mejorando, como van a ver en los siguientes tipos de sensores, pero también todavía existen vehículos con este tipo de sensor. Un segundo tipo de sensor de posición de cigüeñal es un sensor inductivo que tiene tres terminales como el que aparece en pantalla. Es un sensor con una bobina, por eso cuando la medición se realiza para verificar el estado se realiza entre los terminales 1 y 2 y el tercer terminal es simplemente la pantalla del cable. Entonces este tipo de cable de sensor es apantallado para evitar que se induzca ruido. Como les comentaba hace un momento, el diagrama es bastante sencillo del sensor óptico. Como pueden darse cuenta, el terminal inferior es el que corresponde al terminal de tierra y es el cable apantallado. Ahí dice Shield Earth y es el cable que lleva la señal de los otros dos cables que son la bobina. Entonces es muy fácil comprobar uno de estos sensores. Como dice, entre el terminal 1 y 2 tenemos una resistencia de entre 400 a 600 ohmios. Bien, un sensor nuevo que se utiliza en los vehículos más modernos es sensor CKP de efecto Hall, que ya incorpora algo de electrónica internamente y evidentemente pues también va ubicado en la misma posición sobre los dientes del volante del motor. Estos dientes inducen un pequeño voltaje que es sincronizado para poder generar los chispazos o la generación de alto voltaje en el momento correcto y que el motor pueda encender. Lo que les comentaba del funcionamiento del sensor de efecto Hall se ve claramente aquí. Tenemos en la punta el sensor de efecto Hall, un imán, y luego en la parte interna hay algo de electrónica para poder adaptar la señal que se entrega en el conector. El sensor de efecto Hall puede tener diferentes presentaciones con o sin cable y siempre va adosado muy cerca de donde gira el volante del motor para poder detectar las RPMs y demás frecuencias que se generan en ese lugar. El circuito eléctrico del sensor CKP de efecto Hall es ni más ni menos que el mismo circuito. Evidentemente las señales que se llevan internamente sí son diferentes. Es una señal digital de 5 voltios y de esta manera pues tenemos ya el sensor que funciona de manera similar, ¿no? Bien amigos de mi canal de YouTube, espero que este video les sea de utilidad. Gracias por vernos, suscríbanse a mi canal y nos vemos. Hasta la próxima.